Ya, Ahora no, sí. yo no sé dónde estoy grabando, porque solamente me dijo grabar, debe ser en el computador, ¿verdad? Bueno, igual tú no tienes lío porque eres tú la anfitriona. Ajá, listo. Sí, está grabando. Bueno, mis amados. Está grabando ahora. Mami, necesito papel Ok, crema. vamos a cerrar los micrófonos, queridos. A ver. ¡Ah! ¿Qué pasó? Se fue tu imagen. Pero, o sea, está como la imagen, pero de... Estoy en el celular. Ya. Bueno, quedémonos en el celular porque entonces vamos a perder tiempo y finalmente no tengo mayor complique. Buenos días, estamos grabando, entonces vamos a recordar, antes de orar, vamos a recordar qué es el tema que estamos viendo. El perdón. El perdón, rompiendo el poder del pasado. ¿Ustedes recuerdan el punto específico de la primera semana? ¿De la primera lección? Está grabando, sí. Sí, amor. ¿Recuerdan el punto específico? José, En cuanto a la historia de José. sí, la historia de José y que José fue capaz de perdonar a sus hermanos. ¿Qué fue lo que le ayudó a José a perdonar a sus hermanos? Entender que era de Dios. Muy bien. Entender el propósito de Dios. Muy bien. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, podemos perdonar. No importa el tamaño de la ofensa. ¿Recuerdan el capítulo 2? ¿Cuál era el enfoque? Con relación al perdón. ¿Qué implica el no perdonar? Uy, que el Señor no nos perdona a nosotros tampoco. O sea, que el capítulo 2 implica que es una condición. Ajá. Es condicional, sí o sí. Esto si queremos recibir la bendición del Señor. Entonces, ese es el punto. Si tenemos esas dos cosas claras, es como la línea de lo que trata el Señor de enseñar, de mostrarnos por medio de sus palabras. Entonces, hoy tenemos una invitada. Nilgen, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Vamos a comenzar orando. Glorita, por favor, ¿quieres dirigirnos en oración antes de que Nilgen comience? Claro que sí, Miriamcita, gracias. Mi amado Padre, esta mañana venimos ante ti, Señor, para que seas tú y tu Espíritu Santo revelándonos cada palabra que tienes para hoy. Gracias, Señor, por cada una de la vida de mis hermanos que estamos aquí reunidos. Gracias por ponernos el querer como el hacer. Y abre nuestra mente, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que seas tú llenando cualquier vacío, cualquier falta de perdón que tengamos, y que a través de cada testimonio, de cada palabra que está escrita, podamos, Señor, reconocer cada día que tú nos impones esta condición, Señor, de perdonar, y que adicionalmente no perdamos el enfoque hacia ti, para que no veamos a las personas, sino solamente tu propósito. En tu nombre hemos orado. Amén. 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 Muy bien, Nilgen, bienvenida. Nilgen. Ok. Entonces comienzo leyendo lo de la tercera semana. Sí, señora. Ok. Para que realmente puedas entender tu responsabilidad de perdonar a otros, primero debes darte cuenta de que sin importar lo que hayas hecho, Dios te asegura un completo y absoluto perdón a través de la muerte de su Hijo. Como hemos visto, Jesús dijo que debemos perdonar tal como hemos sido perdonados. Pero si tú mismo no crees que has sido completamente perdonado de todos tus pecados, te será imposible perdonar a quienes hayan pecado contra ti. Esta semana queremos ver el perdón de
que Dios nos extiende y cómo debe afectar esto a nuestra responsabilidad para con otros. Ok. Observa. El libro de Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes que estaban en Roma para explicarles las verdades claves del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. En los versículos que veremos a continuación, cuando el apóstol usó el pronombre nosotros, lo hizo para incluirse a sí mismo, sus compañeros y a todos quienes antes eran pecadores, enemigos de Dios. Y justo antes de este pasaje, Pablo les estaba hablando a los judíos que se apoyaban en la ley de Moisés. Sí. Entonces lee en voz alta Romano 3, 9, 12 y 23 y debemos marcar las palabras pecado y pecaron con una línea diagonal. Y la palabra Con un slash. justo, con un slash. Y la palabra justo con la J. Entonces, Romanos 3, 9, 12. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Ahí ponemos la rayita. Slash, sorry. Como está escrito, no hay justo, la J, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, slash, y no alcanzaron la gloria de Dios. Entonces, en aclaración, la palabra griega que aquí se traduce pecado significa literalmente errar la marca, quedarse corto al querer dar en el blanco de una diana, hacer o ir mal, violar la ley de Dios. Justo significa estar libre de culpa y pecado, ser conformado al patrón de Dios, no al de los hombres. Ok, muy bien, tenemos claro esa aclaración, lo que significa pecado. No hay forma en que nosotros le demos al clavo. Ustedes saben cuál es la diana, ¿verdad? Sí, señora. La diana es este tablero donde tiene varios círculos y nos muestra qué tan buena es nuestra puntería. Como nosotros somos pecadores, no hay forma que nosotros le demos al centro a esa diana, jamás. No hay forma. Eso es pecado, errar al blanco. Y justo es estar libre de culpa, ¿sí? Ser conformado a la forma de Dios. Y apartarnos la forma que teníamos antes. Sigue, Nil. ¿Qué aprendiste al marcar pecado y pecaron en estos versículos? Pues que tanto los judíos como los griegos, o sea, todos estamos quebrantando la ley de Dios. Nos desviamos, todos somos pecadores y somos esclavos del pecado. De acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué tan extendido está el pecado? ¿Quién podría proclamar no tener pecado? Hay algo que nos faltó. Ajá. En el versículo 23, ¿qué encontramos? Todos pecaron. Sí. Y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Entonces nos está mostrando nuestra condición con el Señor. Estamos separados de la gloria de Dios por el pecado. ¿Sí? Sí. Sigue. Entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué tan extendido está el pecado? ¿Quién podría proclamar no tener pecado? Pues el pecado está en todos. Todos somos pecadores. Está en todo el mundo. Y pues nadie. Muy interesante, nadie. ¿no? Nadie puede proclamarse libre de miren, pecado. Si yo digo, pero es que, a ver, yo no mato, yo no robo, yo no miento, yo no le hago daño a nadie. No es verdad. No es verdad. Muy bien. ¿Por qué? Según lo que hemos visto, según lo que Dios dice. ¿Por qué? Desde el principio, cuando con Adán y Eva porque no hay justo ni a uno.
Ajá. En el capítulo Exactamente. 23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Todos. Y en el 12 Miren, dice, todos se han desviado, Todos se aún han se hicieron desviado. inútiles. No hay quien haga lo bueno, Quien no haga hay. lo bueno. No hay miren, ni cuando uno, ni nosotros siquiera. queremos compartir es el evangelio, este es el primer argumento que nos va a sacar la gente. Pero yo soy buena persona, ¿sí? Pero Sí. el Señor, el creador de la vida, el creador del mundo, el que es absolutamente moral, ¿sí? Nos está diciendo, tú puedes parecer bueno, pero ante mí tú no eres bueno, porque aquí me está diciendo la razón y vamos a estar viendo más adelante esto mucho más profundo. Y es Entonces, que precisamente la gente cuando hace esa pregunta de que "Ay, yo no mato, no sé qué", tienden o tendemos a clasificar que hay unos pecados más que otros, ¿sí? O sea, que son mayores que otros, y cuando el pecado es todo eso que es en desobediencia a Dios. miren, es tan sencillo como no tener en cuenta a Dios, ¿sí? Ujú. El hecho de no tener cuenta a Dios, en cuenta a Dios, o sea, que Él no es importante para mí. Incluso nosotros mismos como creyentes muchas veces tenemos prioridades tales que si nos sobra un ratico, lo dedicamos al Lo Señor, dedicamos, ¿sí? exacto. Entonces, el Señor que nos conoce, porque Él fue el que nos creó, nos dice, no, mi amor, es que no hay bueno ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, aún a todos. ¿Cuántas veces está todos allí? ¿Ustedes lo vieron? En el versículo 9 al final, ¿qué dice? Todos bajo pecado. Todos, enciérrenme ese todos en un círculo, ¿sí? En el versículo 12, al comienzo, Todos se han desviado. todos se han desviado. En el versículo 23, Por Todos. cuanto todos pecaron. todos pecaron. Entonces, cuando nosotros tenemos esto claro, las personas que nos están argumentando no nos van a desviar, porque nosotros lo tenemos claro, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando en lo mismo. Muy bien, ¿alguna otra cosa que quieran comentar, chicas? Sí, yo quiero comentar algo, Miriancita, con respecto a lo que estaba diciendo Nilgen, que a veces vemos los pecados más grandes o más pequeños, igual pecado es pecado, grande, pequeño, gigante, y nosotros pues no somos nadie para juzgar el pecado del otro, así como nadie puede juzgar nuestros pecados porque el único justo es Dios. Bueno, ahí hay una cosa, ¿sí? Con la que tenemos que tener cuidado. Nosotros no vamos a juzgar a la persona, pero sí podemos juzgar el pecado, porque nosotros estamos aprendiendo qué está bien y qué está mal, ¿sí? Ajá. Entonces podemos ver qué está bien y qué está mal. No vamos a juzgar a la persona porque el que juzga es Dios, pero el Señor a nosotros nos dice, juzguen ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Podemos exhortar a la persona que está Y cometiendo pecado. eso lo vimos la vez pasada. Ujú. Claro que sí. Entonces, no nos confundamos porque entonces cualquiera va a poder hacer lo que quiere y nosotros No, estaríamos claro, como está quedarse pasando. Claro, callados. más era la que no hay pecado ni pequeño ni grande, Sí, Ajá. ¿sí? sí. Lo que les digo, el Señor está diciendo que todos pecamos, así no hayamos hecho mal contra nadie. El solo hecho de estar separada de Dios me hace pecadora, porque así nací. Esa es la herencia de mis padres, Adán y Eva, ¿sí? Ujú. Entonces, así como algunos tienen por herencia ojos azules, por genética, nosotros tenemos el pecado, ¿sí? Todos. Esa es la herencia de nuestros padres, Adán y Eva. Además, la palabra Miriancita dice que aquel que dice que no pecase a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso, o sea que aquí nos cobija desde la Virgen María hasta el recién nacido. Pero miren, tengamos cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que en ningún momento, por ejemplo, María ha pretendido. Ella incluso cuando el ángel le anunció, ella dijo, yo
tu esclava, o sea, hágase en mí tu voluntad. Ella reconoció su condición. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que aman tanto a María equivocadamente como la madre de Dios. Ella no es la madre de Dios, ella es la madre de Jesús. ¿Sí? Jesús hombre. Entonces nosotros podemos cerrar la puerta con alguna persona cuando tocamos este tema específicamente. Personalmente, me vienen a mí y me dicen, pero es que ustedes no aman a María, pero es que ustedes no la adoran. Yo lo primero que digo, mira, para mí María es una mujer espectacular, tan espectacular que Dios la escogió para que Jesús viniera al mundo por medio de ella, ¿sí? Pero no toco los otros temas. ¿Por qué? Porque las personas están buscando eso para que se cierre la comunicación. Entonces, ¿qué es el enfoque? Nos vamos a lo que tenemos en común. Lo que no tenemos en común, no lo tocamos, porque es la palabra la que confronta a la persona, es la palabra la que es el Espíritu Santo el que convence al mundo. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Si ven que a veces la línea es tan delgadita, pero tenemos que ver eso. No vamos a hablar mal de la Virgen María nunca. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién es la Virgen María. Tenemos demasiada información sobre María como para ponernos a hablar mal de ella. Ella nunca pretendió ser o ser digna siquiera de que Jesús viniera por medio de ella. Entonces nosotros no vamos a hablar mal de María, sino que todo lo contrario, vamos a darle la oportunidad que la gente escuche y no cerrarle la puerta. ¿Sí? Porque miren, hay mucha gente al lado nuestro que ni sabemos, ni nos hemos dado cuenta que son marianos. ¿Sí? Y todos somos pecadores y para todos el Señor trajo la salvación. Entonces, queremos que escuchen. No vamos a cerrar esa puerta, ¿vale? Tengamos cuidado. Es todo lo que les digo, amigas. Esto me duró mucho tiempo para que yo lo aprendiera. ¿Sí? Porque uno a veces quiere ganar, quiere demostrar que la Biblia tiene la razón. No necesitamos demostrar eso. La Biblia tiene la razón. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es ser tan amorosos para que la gente quiera escuchar y no se sientan en ninguna manera frenados. Esta nunca debe ser nuestra intención de pronto. ¿Listo? Bueno, entonces ahora venimos con Patricia. Sí, buenos días. Bueno. Buenos días, Patricia. Vamos con la segunda observación. Dice así, lee Romanos 5:12. Pide que el grupo diga en voz alta y marque las palabras pecado y pecaron con una línea de diagonal. Dibuja una tumba sobre la palabra muerte como esta. Entonces debemos marcar pecado, pecaron y muerte. Voy a leer Romanos. ¿Tu micrófono está moviéndose mucho, Pati? No, no, el de Gladys. Ok, Gladys. Bueno, gracias. Listo, Pati. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, debemos marcar pecado que está tal como el pecado. Vamos a marcar pecado por medio de un hombre y por medio del pecado, ahí también marcamos la muerte. Así también la muerte, entonces marcamos muerte, se extendió a... Espera, Pati, qué pena. Aida, porfa, le cierras el micrófono a Gladys. Listo, Pati. Bueno, entonces marcamos pecado y muerte. Y pecaron. Muy bien. Entonces aquí nos hacen dos preguntas. Pati, regálame un segundo. Vamos, este versículo para mí siempre ha sido como un trabalenguas a veces, porque se repite tanto las mismas palabras que parece un trabalenguas. Vamos a visualizarlo y luego respondemos las preguntas, ¿vale? Listo. Dice, por tanto,
Este, por tanto, es un término de conclusión de varias cosas que viene diciendo Pablo. Sí. Tal como el pecado. ¿Quién? Como ¿Quién? el pecado. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Entonces, ¿quién fue el que entró en el mundo? El pecado. El pecado. ¿Por medio de quién? De un solo hombre. De un hombre. Entonces, veamos el pecado entrando al mundo por un hombre que lo está entrando, ¿vale? Sí. Y por medio de este pecado que entró el hombre, Entró ¿qué la entró? muerte. La muerte. Es como si llevamos un perrito creyendo que es el más fino, el más hermoso, lo que sea, lleno de pulgas. Sí. ¿Sí? Entonces, por un hombre entró el pecado, como o como la gente lo quiera ver, lo entró, pero al entrar el pecado también entró la muerte. Y como el perrito trae muchas pulgas, se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, sí estamos viendo, un hombre entró el pecado al mundo. Y este pecado al mismo tiempo venía con la muerte. Y esta misma muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuánto? Todos pecaron. El pecado contaminó a toda la humanidad. ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí lo tenemos claro? Sí. Muy bien. Patricia. Bueno, aquí hay dos preguntas y nos dice, ¿cómo nos volvimos pecadores? Entonces, como nos explicaba Miriencita, dice aquí, entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? Eso fue, o sea, como nos explicaba, fueron mis padres que fueron Adán y Eva. Por medio de ellos entró el pecado. ¿Y cuál? Dice la segunda pregunta. Yo no sé si aquí hay alguna más, alguien quiera agregar más a esta pregunta. Sí, por favor, ¿alguien quiere agregar más? Pues yo quería aclarar que el pecado entró al mundo por Adán, Sí. porque el que transmite el pecado es el hombre. Sí, por nuestros padres. Y es por Adán. Sí. ¿Alguien más? Pero no podríamos decir que también todo empieza desde el momento en que el enemigo decide ser igual a Dios y por eso empieza a atentar. Sí, eso es Porque él otro tuvo cuento. la opción. Eso es otro cuento. Y nosotros podemos ver esa historia en Isaías 14, refiriéndose a un rey. Pero detrás de esta referencia a un rey, Dios está describiendo precisamente a Satanás. Pero ese es otro cuento porque estamos hablando de la humanidad. Satanás hace parte de un grupo distinto y él va a hacer un papel muy importante. Sí, muy bien. Pero ahorita estamos como en el primer capítulo de la historia. Porque, imagínate, hasta Isaías, es que nosotros vamos a saber algo con relación a la procedencia de Satanás. ¿Sí? Vamos a ver que entró el pecado al mundo por un hombre, al mundo, a la humanidad, por ese hombre, porque está hablando desde el punto de vista de genético, ¿sí? Hace parte de cada ser que nace. Entonces, nos volvimos pecadores porque el pecado entró a donde estábamos nosotros, al mundo, ¿sí? Y el pecado traía consigo pegadita la muerte. Y esta muerte pasó a todos los hombres, a todos. Miren, cada vez que digan todos, ustedes marquen eso, porque eso nos da convicción a nosotros cada vez que es a todos los hombres, porque todos pecaron, ¿sí? Aunque no hicieran nada. Yo el otro día, yo no sé si he hablado con ustedes, el otro día comentaba con alguien que un bebé recién nacido, ¿quién le ha enseñado a mentir? ¿Quién le ha enseñado a ser rebelde? Nadie. Sin embargo, si tú no le atiendes inmediatamente, grita, levanta la casa y cuando lo vas a atender no quiere que lo atiendas. ¿Sí? Así vemos la rebeldía del ser humano, nacemos así.
Muy bien. Perdón, Entonces, Miriamcita. el resultado final, dime. Perdón, es que cuando Pati dice que entró por nuestros padres y Aida aclara que por Adán, Sí. En resumen, ¿cuál está bien? Entró por Adán solamente, por un hombre, no por nuestros padres. Entró por un hombre, ¿saben por qué? Primero que todo porque el hombre es líder, era el líder. Segundo, porque Dios le dio la orden a él y él era el responsable de su esposa, ¿sí? Y a él es al que le va a tomar cuentas, o a él fue al que le tomó cuentas. Entonces es por un hombre, pero nosotros sabemos la historia. Entonces, o sea, si nosotros entendemos legalmente por qué un hombre, no hay problema porque conocemos la historia, ¿sí? Pero sí, fueron los dos puntitos, ahí sí. Pero Dios le toma cuentas a Adán, porque él era el encargado, el responsable, el que recibió el mandato directamente. ¿Algo más, chicos? De pronto ella dice los padres porque nosotros nos referimos a Adán y Eva como nuestros primeros padres. Sí, sí, entonces chicos, pero es por eso. Sí, pero esto no es relevante. Realmente nosotros, o sea, nosotros conociendo la historia tenemos que tener en cuenta es que, ¿por qué un hombre? Porque Dios al líder. Sí, sí. Esa es la cuestión. El principal fue él. Sí, fue Adán. Feliz. Yo ahí no digo nada. Bueno, ¿alguien más antes de seguir con Mónica? No, me falta la otra pregunta. Ah, sigue. Sigue, preciosa. Dice, ¿cuál fue el resultado de la entrada del pecado al mundo? Dice, y por medio del pecado la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ahí está lo que nos estaba explicando Miriamcita. Entonces entró la muerte y se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Muy bien, muy bien. Así apareció. ¿Alguien más? Mónica. Muy bien. Vamos entonces con el tercer observa. Pero Dios no quiere que nosotros muramos, que estemos separados de Él por toda la eternidad. Por lo tanto, ¿qué hizo Él? Lee en voz alta Mateo 1, 18, 23 y Corintios 5, 21. Pide que tu grupo marque toda referencia a Jesús, incluyendo sus pronombres y sinónimos como el Hijo con una cruz, como está. Muy bien. Una cruz. Y dibuja una línea diagonal sobre la palabra pecados o pecado. Así ya lo estábamos marcando, ¿verdad? Bien, entonces leemos Mateo 1, 18, 23. El nacimiento de Jesucristo, y ponemos la cruz, fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, hizo abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño, y ahí ponemos una cruz, que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. 21. Y dará a luz un hijo, la cruz. Y pondrá por nombre Jesús, la cruz. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí ponemos pecados. Pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera
lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la cruz, y pondrá por nombre Emmanuel, la cruz, que traducido significa Dios con nosotros. Y Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué marcamos aquí? Pecado. Sí. El pronombre lo es Jesús. El pronombre al lo. que, miren, comenzando, al que es Jesús. No conoció pecado. Lo hizo el lo, Jesús. Pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, Jesús. ¿Quién es él? Jesús. Muy bien. Sigue, Moni. Muy bien, ahora vamos al discurso 1:18-23. Jesús dio pecador. Explica tu respuesta. Bueno, hemos estado viendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más Jesús es Dios y no fue concebido de manera humana, sino por el Espíritu Santo. Entonces ahí en el pasaje cuando él le dice a José, ¿no? El niño que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Exacto. Entonces no trae la carga del pecado porque no es humano, es Dios y está engendrado por medio del Espíritu. Que decía Ida, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que encontramos en el versículo 20. Nos está preguntando, perdóname, Mónica, un momentico, dice, ¿Jesús nació pecador? No. ¿Sí? Allí la respuesta es o sí o no. Según la respuesta que nosotros demos, vamos a explicar. Entonces, ¿cuál viene siendo la respuesta? ¿Jesús nació pecador? No, no nació pecador. No. ¿Por qué? Explicamos la respuesta. Acaba de decir Mónica el versículo 20. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso no es pecador. En el 21, ¿qué dice? Porque él salvará a su pueblo de pecado. De sus pecados. Y si él es el que salvará a su pueblo de sus pecados, ¿por qué lo puede salvar? Porque no es pecador. Él no tiene pecado. El 22, Mónica. Continuamos. ¿Qué hizo Jesús por nosotros de acuerdo con Mónica, miremos por qué más. Miremos por qué más Jesús no es pecador. En el versículo 22, miremos. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Exacto. Jesús no nació pecador porque nació de una virgen. No hubo contacto con hombre, que es el que transmite el pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos argumentos encontramos en este texto? 4. Ajá. 3 se puede decir. Lo que dice el versículo 22 está en Isaías 7:14. Ahí está la promesa. ¿Sí? Entonces, el primero dice que no es pecador porque fue engendrado por el Espíritu Santo. No es pecador porque él fue el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Y en el 23, porque nació de una virgen.
¿Sí? Sí. Muy bien. Sigue, Mónica. Ya, la pregunta siguiente dice, ¿qué hizo Jesús por nosotros de acuerdo con 2 Corintios 5:21 y cuál fue su resultado? 2 Corintios 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y fue hacerse pecado para que nosotros fuéramos justificados por él. Exacto. Él tomó nuestro lugar. Él no, miren, al que no conoció pecado, nos sirve para la pregunta anterior también, porque nos estaba preguntando, ¿él nació pecador? Dice, no, él no conoció pecado, ¿sí? Pero Dios lo hizo pecado por nosotros, por nuestra causa, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Jesús. Entonces, ¿cuál es la pregunta que sigue, Mónica? Si Jesús no era pecador, ¿debería él de morir? ¿Por qué murió él? Jesús no era pecador, pero él murió por nuestros pecados, porque si no nosotros no podíamos ser salvos. Muy bien. ¿Quién decidió esto, Mónica? Dios, Jesús mismo. Dios, el Dios. Padre. Dios. Uh-huh. Por amor a ¿Qué nosotros. más podemos decir aquí? Que Dios decidió eso por amor a nosotros, por salvarnos. Para que fuéramos hechos justicia por medio de Jesucristo. Ajá. Entonces, si Jesús no debería morir, ¿por qué murió él? Primero que todo, ¿por qué él? ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo estableció así? Dios. El Padre. Dios. Ahora sí, ¿para qué? Para que fuéramos Para hechos salvarnos. justos. en él. ¿Y por qué tenía que hacerlo Jesús? ¿Por qué otro? Porque él Esto lo pregunto yo. él no tenía pecado. Sí, pero ¿por qué tenía que Jesús morir por la humanidad? Que Porque era el único justo. Sí. Porque Eso debía estaba haber dentro una de los paga del planes de pecado, Dios. porque debía haber una paga del pecado, un cordero sin mancha. Muy bien. El pecado, y no existe ningún otro sin pecado que satisfaciera la ira de Dios sobre del pecado. Si no era un justo, no podría, Dios no podría recibirlo. Él hace esa obra expiatoria, nos paga a nosotros el pecado. Teníamos que pagar la deuda que teníamos con Dios, y el único que puede pagar esa deuda es Cristo Jesús, porque era el único que satisfacía la justicia de Dios. Justo. Muy bien. Miren, nosotros como padres tenemos la costumbre que cuando nuestros hijos hacen algo malo, o nos hacemos los locos, o estamos muy ocupados y decimos, ay, qué cosa. Y si alguien viene a decirnos, mira que tu hijo hizo algo malo, tratamos de justificar. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero como Dios es santo, 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 Dios no puede permitir, no puede tener agrado, no puede aceptar el pecado. Entonces, Él mismo dispuso que alguien tenía que pagar esa deuda, pero ningún hombre podía hacerlo, porque todos estaban contaminados por el pecado. Y si estamos contaminados por el pecado, no tenemos la forma de pagar, ¿sí? Solamente Dios podía hacerlo. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, que no tenía nada que ver con el cuento de acá del mundo, con el paseo del mundo, pero nos amaba tanto que envió a su Hijo para que pagara mi deuda. Y no solo la pagó, sino que me lo está diciendo para que yo pueda saberlo, tener esa tranquilidad, esa confianza y vivir una vida digna de lo que Él hizo por mí, de su amor. ¿Sí? Entonces, no podíamos pagarlo nosotros,
pero como Dios nos amaba o nos ama tanto, Él quería restaurar su relación con nosotros, pero su relación íntima, porque estábamos separados. Vimos ahorita en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, estamos separados o nacemos separados de la gloria de Dios. Por eso tenía que venir Jesús. Por eso fue Dios mismo el que lo dispuso, el grande, el que tenía el poder, el que tenía el plan de rescatar a su creación de sí mismos, de nuestro propio caso, para poder tener otra vez nuevamente comunión con Él. ¿Sí se dan cuenta de ese amor tan grande? Amén. ¿Qué tratamos de hacer nosotros cuando alguien peca contra nosotros y estamos ofendidos? Ay. Demostrar Ay, nuestro ¿qué pasó? enojo. ¿A quién le dolió? ¿Qué tratamos de hacer con aquel injusto? Cobrar justicia por nuestras manos. Que pague. Miren, Que pague. y lo desaprobamos, queremos que todo el mundo sepa, queremos acabarlo. Pero sí estamos viendo aquí el carácter de nuestro Dios. Ese amor inmenso. Cuando nosotros lo despreciamos, siendo Él nuestro creador. Piensen ustedes en sus hijos, cuando sus hijos les levantan la voz, cuando sus hijos son groseros, cuando les tiran las cosas en los pies, no sé, ojalá no suceda. Pero piensen, ¿qué sienten en su corazón? Eso siente Dios cuando su creación está separada de Él. Por eso, por amor a su creación, manda a su propio Hijo para que pague, para que nosotros ya no debamos, pero tenemos que saberlo. Porque si Dios paga nuestra deuda y nosotros no sabemos, entonces vamos a vivir como pecadores, ¿sí? Sin ser agradecidos porque no estamos reconociendo nada. ¿De acuerdo? ¿Alguna opinión, chicos? ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo claro, bueno. todo claro. Raquel. Ya. Amén. Vamos, hemos visto que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Se escucha? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Elida. Ay, perdón. Ok. Te escuchamos, Raquel. Tú no cierras el micrófono. Ah, me silenciaron. ¿Ya ahora sí me escuchan? Sí. Hemos visto que Jesús murió por nuestros pecados. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuál era nuestra condición antes que Él muriera por nosotros? ¿Y cómo ha cambiado nuestra situación su muerte? Leeremos Romanos 5, del 6 al 10 y 6 al 23. Encierra en un círculo toda referencia a creyentes, incluyendo los pronombres nosotros y nuestro. Y marque con una cruz toda referencia a Cristo, incluyendo sus sinónimos y pronombres. En Romanos 5, Romanos 6 sale aquí. Porque mientras Romanos aún 5 éramos de 6 débiles... al 10, perdón. ¿Sí? Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo, con una cruz, murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, con una cruz, demuestra su amor para con nosotros en un círculo en que, siendo aún pecadores, Cristo con una cruz murió por nosotros. Un círculo. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, una cruz, seremos salvos de la ira de Dios, una cruz, por medio de él, una cruz. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, una cruz, por la muerte de su Hijo, una cruz, Dios Hijo. ¿Y el 10? ¿Cómo?
Éramos. Claro, éramos en un círculo. Ujú. Por la muerte de su hijo, muchos más habiendo sido reconciliados, un círculo, seremos un círculo, salvo por su vida, una cruz. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, una cruz, es vida eterna en Cristo, una cruz, Jesús, una cruz, Señor, una cruz, nuestro. Ujú. Dice, ¿qué aprendiste al marcar las referencias a Cristo, Hijo de Dios? En el capítulo 8 dice, Dios muestra su amor en que siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Y en el 9 dice que justificado por su sangre, seremos salvos. Es lo que yo... salvos de la ira de Dios. Ajá. Por medio de él. No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, en el 6 dice que murió por los impíos. En el 6. ¿Y a quién se refiere a los impíos? Amén. Nosotros. A nosotros. Muy bien. En el 10, ¿qué encontramos? Éramos Dios demuestra enemigos. su amor por nosotros. Ujú. Y fuimos reconciliados por Dios. Exacto, pero por medio de Jesús. ¿Sí? Amén. Ujú. Y La en otra el pregunta... 6:23, Romanos. La paga del pecado es muerte, pero Dios nos da vida eterna. Estamos sacando, aquí la pregunta es, ¿qué aprendiste al marcar las referencias a Cristo, el Hijo de Dios? Entonces, en el 23, ¿qué estamos sacando del Hijo de Dios, de Cristo? ¿Qué aprendemos? Que Dios lo escogió para darnos vida eterna. Amén. Que por medio Por de Jesús misericordia. tenemos, Amén. Cristo murió, tenemos vida, Cristo murió por vida los impíos. eterna. Sí, señora. Amén. En la otra pregunta dice, ¿qué palabras fueron usadas en estos versículos para describir nuestra condición? Encontré la palabra débiles, impíos, pecadores y enemigos. Muy bien, y muertos. Muertos me falta. Muy bien. Entonces, mira, en esta lista que tú acabas de hacer, quiero que nosotros empecemos a mirar desde acá. Si ustedes miran en el versículo 6 de Romanos 5, está hablando a su tiempo, está mostrándonos que había un antes y había un después. ¿Sí? Aquí en el versículo 9 nos está hablando de ahora. ¿Sí? Y en el 10 nos dice que éramos, nos está hablando del pasado. Del pasado. Entonces, muy bien, esta lista que tú me estás dando antes, ¿cuál era nuestra condición? Pecadores. Éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos y estábamos muertos. Muy bien, pero ahora, a través de Jesús, que fue lo que vimos en el anterior, ¿quién era Jesús? ¿Qué aprendimos de Jesús? Aprendimos que él murió por los impíos, o sea, precisamente por esa lista. Entonces vamos a poner su amor allí, después, porque más adelante vamos a ver el ahora, cómo estamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el 9 dice, entonces, mucho más habiendo sido ahora, ¿qué quiere decir ahora? Después de Cristo, por Cristo, entonces al frente podemos escribir ¿qué? ¿Qué hemos sido ahora? Justificados. Sí, ¿qué más? Por su sangre. Salvos. Salvos. Salvos de la ira de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? En el 10. Ya no somos enemigos, porque fuimos reconciliados. Sí, porque lo otro ya lo tenemos atrás de la cruz, ¿verdad? Hacia adelante, amén. Reconciliados. Muy bien. Y aquí mismo en el 10. Dice, fuimos reconciliados por la muerte de su hijo. Seremos salvos. Salvos. Entonces, miren, aquí es genial porque está hablando de los tiempos, lo que éramos antes. Antes éramos pecadores, débiles. Amén. Dios, enemigos y muertos. Pero a través de Cristo, que murió por los impíos, o sea, tomamos la lista anterior, ¿sí? ¿Qué tenemos en los versículos 9 y 10?
somos justificados, somos salvos de la ira de Dios. Esto no lo pensamos. Nosotros no pensamos que Dios va a juzgar y que Él siente ira por el pecado, ¿sí? Y que su juicio es duro. Entonces, vamos a ser salvos de esa ira. Por eso, por medio de Jesús, hemos sido reconciliados, hemos sido salvos y tenemos ahora vida eterna, ¿sí? Esto es lo que sacamos. Amén. Muy bien, Amén. sigue. ¿Cuándo Raquel. demostró Dios su amor por nosotros? Y yo veo en el capítulo 10 que dice que lo demostró por la muerte de su hijo, porque no cualquiera daría a su hijo para que muriera por alguien que pecó no siendo pecador. Entonces en el 10 dice por la muerte de su hijo. En el 8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, así Dios muestra el amor. Claro, Mire. en el 8 también. Sí, la pregunta es otra vez, ¿cuándo Jesús demostró Dios su amor por nosotros? ¿Cuándo lo hizo efectivo? Cuando éramos enemigos. Murió. Cuando éramos murió. Miren, enemigos. nosotros los seres humanos, nosotros los cristianos, más específicamente, cuando estamos en la iglesia, y llega alguna familia muy bien arregladita, muy amable, muy querida, vamos rapidito y le decimos, ven, siéntate aquí, ¿cierto? Porque es que es muy agradable. Pero cuando llega una persona pobre, que no está bien arreglada, que incluso puede tener mal olor, la atendemos, le decimos, ven, siéntate aquí. A ver, ¿quién me dice algo? Díganme algo. No, le decimos la silla está ocupada. Oh, más encima, ¿cierto? O la ignoramos. Otra vez, miremos, pongámonos en los pies, un poquito lo que podemos, ¿no? En los pies del Señor. Estando nosotros precisos en esa condición, pecadores, sucios, malolientes, desagradables, Amén. mal hablados, lo que sea, lo que consideremos lo peor. Estando en esa condición, Dios se derritió por nosotros y dijo, voy a mandar a mi hijo por amor a este pecador. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta por qué nosotros tenemos que ser conformados Amén. a la imagen de Cristo? Porque somos tremendos. Así. Porque hacemos acepción de personas. Porque estamos juzgando. ¿Sí? Entonces, es por esta razón que Dios mandó a su hijo, porque Él quiere que seamos como su hijo. Por Amén. eso semejante trabajo. Sigue, Raquel. ¿En qué punto recibimos el perdón del Señor? En el capítulo 23 dice que por la paga del pecado, la dádiva de Dios. Sí, es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios, pero... Claro, pero lo recibimos el perdón del pecado cuando Él muere por nosotros. Cuando estamos en Cristo. Muy bien. Entonces miremos. Cuando fuimos justificados por su sangre. Estamos reconciliados. Eso fue lo que Jesús hizo por toda la humanidad. Cuando fuimos reconciliados en el capítulo 10. Versículo 10. Versículo 10. Muy bien. Miren, entonces, Dios, por toda la humanidad pecadora, envía a su Hijo para que pague y esta humanidad pecadora sea justificada, sea vista sin culpa. Fue lo que vimos en cuanto a justificado, ¿cierto? Amén. Para que sea vista por Dios mismo sin culpa. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿En qué punto recibimos? Yo, sí, recibo el perdón del Señor? ¿En qué punto yo, Miriam, Aida, Gloria, Yolanda, Raquel, recibe el perdón del Señor? En el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Muy bien. Cuando nos reconciliamos con Dios por la muerte de su Hijo. Sí. Como decía en el capítulo 10. Reconocemos el pecado. Cuando creemos, ¿sí? ¿Cuándo creemos? Porque toda la humanidad está bajo pecado.
Pero cuando creemos esta obra redentora de Dios, cuando creemos que efectivamente somos pecadores, miren, es igual que cuando estamos enfermos. Si Pero yo, cuando creemos, dicen que todos creen. Por ejemplo, yo le digo, pero tú tienes que creer en Dios. Pero si yo creo, pero a mi manera. Pero la cosa es creer y también que haya un cambio. bueno, el cambio es resultado de, no, miren, aquí Ya. el Señor está diciendo, acabo de hacer esto por toda la humanidad, toda. Ya. Pero eso Ya. quiere decir que toda la humanidad está recibiendo el perdón que Dios dio. Ya. Miremoslo Amén. así, es como por ejemplo en un buffet. La mesa está servida. Claro. ¿Qué tengo yo que hacer para participar de ese buffet? Ser invitado. Ser invitado. Claro. Ir a coger. Aceptar. Recibir, creer, Recibir. aceptar. Recibir. Aceptar es como, Claro. no quiere decir que dignamente, no, porque ¿quién soy yo? Es creer y esperar en todo lo que el Señor ha hecho por mí, ¿sí? Amén. Por eso es que el Señor trabaja con sus hijos. Dice que a todos los que creyeron, Dios le dio potestad de ser llamados Hijos de Dios. hijos de Amén. Dios. Entonces, la condición que realmente simplemente es, Dios me está dando un regalo que es la vida eterna, que es la salvación. O yo lo recibo, le creo y soy su hija, porque tengo su Espíritu Santo, tengo sus promesas, tengo la salvación, lo que el Señor ha hecho por mí. O si alguien me lo está ofreciendo el Señor, yo digo, no. A mí no me vengas con esos cuentos, ¿sí? Entonces está despreciando la obra redentora de Dios por medio del Señor Jesucristo. Es muy importante. Aquí la pregunta, ¿en qué punto recibimos el perdón del Señor? Cuando creemos. Cuando creemos en Jesús, como dice la Escritura. Cuando creemos en su obra redentora. Sí, Señor. Sigue, Raquel. Dice, ¿qué regalo gratuito ha provisto Jesús para nosotros? Y él, como ya usted lo había dicho, la vida eterna. Eso sale en el versículo, en el capítulo 23. Y dice, la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no la teníamos. No teníamos vida eterna. Estábamos separados de Dios. Ese es el regalo que estamos recibiendo, vida eterna. Y con esa vida eterna vienen muchas cosas que vamos a ver ahorita. Amén. Muy bien. ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Gracias, Raquel. Bueno, vamos en la página 47 a la observa 5. Vamos a estar viendo Colosenses 1, versículos del 21 al 22. Y vamos a estar viendo 2 de Corintios 5, 18 al 20. Aquí vamos a seguir viendo los tiempos, antes y ahora. Y vamos a estar marcando reconciliado, reconciliación, reconcíliese, todo lo que tiene que ver con reconciliación, lo vamos a marcar con un rectángulo alrededor. Pero también vamos a marcar las expresiones no tomándoles en cuenta sus pecados, no tomándoles en cuenta sus pecados. Cada vez que lo encontramos, lo vamos a subrayar. Miremos aquí la aclaración que nos está diciendo en cuanto a esto. La palabra reconciliación asume que hay una disputa o hay una ruptura de relación. ¿Sí lo asimilamos así? Sí. Claro. Y reconciliar significa cambiar o intercambiar. Así que el término está asociado con cambiar una relación de enemistad por una relación de amistad. Muy bien. El pecado del hombre creó una barrera entre Dios y él. Y la reconciliación con Dios significa un completo perdón y el restablecimiento de una relación con él, porque se había roto por el pecado. ¿Sí? Otra vez, la reconciliación es única de la fe cristiana. Todas
las demás religiones enseñan que el hombre tiene que aplacar a Dios, pero el cristianismo bíblico enseña que Dios se apacigua a sí mismo, supliendo lo necesario para reconciliarnos con Él, la sangre de su Hijo, para perdón de nuestros pecados. ¿Tenemos en claro esto? Sí, ahí saca las obras. Ahí saca las obras totalmente, si no solamente es Él. Y miren que es interesante que dice que la fe cristiana es la única que le da toda esta responsabilidad, o sea, que reconoce toda la responsabilidad de Dios en la salvación por medio de su Hijo Cristo. Todas las religiones dicen que tienes que hacer, tienes que ir, tienes que subir, tienes que bajar. ¿Por qué Dios dice que no? Porque si nosotros somos pecadores, no hay nada en nosotros que pueda agradarle. Por eso Él tiene que poner la solución y envía por rescate nuestro a su propio Hijo. Si vemos la diferencia, allí nosotros podemos ver lo que es una religión y lo que es una fe, la fe en Dios. ¿Sí? Por eso es que Dios es tan claro con nosotros y nos dice, no es por obras, es que no hay nada que tú puedas hacer que a mí me agrade porque tú eres pecador. ¿Sí? Por lo tanto, mi hijo que no es pecador, él sí puede salvarte, él sí puede rescatarte. Pero yo no me voy a quedar, dice Dios, con tu figura de apenas rescatado. Yo tengo planes para ti, hijo mío. Yo quiero que tú seas como mi hijo Cristo. Por eso es que Él nos da todas las herramientas que nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra. Él mismo está con nosotros todo el tiempo, ¿sí? Para que nosotros lleguemos a ser como su Hijo. Dios no quiere que nosotros nos quedemos en la condición en que Él nos llama. Él quiere que seamos transformados. Por eso constantemente nos dice que renovemos nuestro pensamiento, que nos despojemos de nuestro viejo hombre y nos revistamos del nuevo. El nuevo es Cristo mismo. Bien, entonces vamos a leer Colosenses 1, 21 y 22. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, mira, aquí podemos seguir la lista que estábamos haciendo antes. Yo los animo a que lo hagan. Ocupados en malas obras, sin embargo, ahora, después de la cruz, Dios los ha reconciliado en Cristo, reconciliado, ¿sí? En Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentárselos, y esto lo podemos poner en la parte de frente de la cruz, como santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, sin culpa, ¿sí? Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto procede ¿de quién? De Dios. De Dios. Quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Él mismo, con Él, con Él mismo. Ahora sí, ay caramba, no tomándoles en cuenta a los hombres que sus transgresiones, sus pecados. Subrayado. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que reconcíliense. Reconcíliense con Dios. Esto está supremamente claro en cuanto a lo que les decía. Dios mismo estaba en Cristo reconciliando. En el 18 dice, Él mismo, por medio de Cristo, nos dio el ministerio de reconciliación. Y todo esto procede de Él. Él hizo todo. Nosotros no tenemos nada que decir. Es que yo, si yo o yo, nada. Porque Él hizo todo.
a favor mío. Miriancita, y ahí definitivamente cuando nosotros leemos este 2 de Corintios, tenemos que recordar en el Antiguo Testamento cuando Abraham va con su hijo, ¿no? Abraham hace caso, va con su hijo, pero el que provee ese cordero, como a nosotros nos proveyó ese cordero, es el Señor. Él no llevó cordero, el cordero apareció. Entonces nosotros debemos saber que definitivamente ni por obras ni por nada es que nosotros no tenemos de qué congraciarnos, porque es más, en Efesios nos dice que Él dejó las obras de antemano ya hechas para nosotros. Nosotros solamente somos siervos que tenemos que hacerle caso, pero nosotros por eso no nos podemos gloriar absolutamente de nada, porque somos siervos inútiles. Así es. Haciendo lo que debemos hacer, aún así somos, porque el Señor es el que está proveyendo todo, solo tenemos que creerle, solamente. Y miren, otra vez, cuando Pablo reconoció quién era el Señor, él solamente dijo, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que Dios quiere de mí, para tomar el control de mi vida por medio del Espíritu Santo y transformarme, porque voy a dejarme transformar, ¿sí? Pero si yo estoy, es que no, ¿cómo voy a dejar de ir allí? ¿O cómo voy a dejar de hacer? Y freno al Señor todo el tiempo. ¿Sí ven? Él pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos de marcar reconcilió? Al marcar reconcilió con las palabras relacionadas, ¿qué aprendimos? Al marcar reconcilió. Que Dios nos reconcilió con Él a través de Cristo. Muy bien, eso está en Colosenses 1:22, ¿verdad? Y en el 23. En 2 Corintios 5:18, ¿qué aprendemos de reconcilió? Lo mismo, dice que Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y en el 19? Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Nosotros cuando hemos visto los evangelios, podemos ver cómo Jesús necesitaba estar en comunión constante con su Padre. Todo el tiempo estaba orando y en los momentos más difíciles, antes de ir a la cruz, Él solamente pudo estar en manos de su Padre. Y lo más doloroso para Él, una de las 7 palabras del Señor Jesucristo, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? En ese momento la santidad de Dios no podía estar con su Hijo amado cargado del pecado de la humanidad. ¿Sí? Esa es la santidad de nuestro Dios. Y ese mismo Dios santo, santo, santo fue el que planeó todo para que nosotros pudiéramos volver a Él, como Él lo había planeado inicialmente. ¿Sí? Antes de que Adán iba a pecar. Muy bien. Entonces, ¿cómo eras antes de haber sido reconciliado con Dios? ¿Y cómo después? ¿Sí? Alejada, de ánimo hostil y ocupada en malas obras. Sí, de acuerdo. Señor. Y después, ¿cómo nos hizo Dios por medio de Cristo? Nos justificó, nos reconcilió. O sea, nos hizo sus amigos. Sí. Sin mancha. En el versículo 22 de Colosenses 1. Sin mancha e irreprensibles delante de Él. Miren, no importa cómo eran nuestros pecados. Y esto es tan grande que tenemos que entenderlo. No importa lo que yo hice antes de Cristo. El pago que el Señor dio es tan grande que cubre cualquier cosa que yo haya hecho. No importa, ¿sí? Pero cuando yo veo esta magnitud, realmente yo puedo darle la gloria a Él. Y es por eso que Él me ve por medio de Cristo. Él no está viendo, esta es Miriam, la misma de siempre, la antipática, la orgullosa, lo que sea. Pero es que Él está viendo a Cristo. Y yo estoy en Cristo. Yo estoy allí. En Cristo Él me ve santa, porque ese es su propósito, irreprensible, sin manchas. Esa es la obra que Cristo va a hacer en mí ahora y se llama santificación. Él me va a hacer como Él mismo.
pero yo tengo que permitirlo. Por eso, después de Cristo, somos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, reconciliados. Y aquí ¿qué nos dice aquí en el 20? ¿Qué más somos en Él ahora? Embajadores de Cristo. Embajadores. ¿Cómo? Si hemos sido reconciliados, ¿qué ocurrió entonces con nuestras ofensas? El Señor no las toma en cuenta. No las toma en cuenta. En Hebreos me encanta cuando él dice, y no me acordaré más de tus pecados y transgresiones. Y en Romanos 8:1 dice que para los que están en Cristo no hay condenación. Está tantas veces que esto hace que yo pueda disfrutar de este perdón. El saberlo hace que yo pueda sentirme libre. Seguimos. El perdón de Jesús, ¿cómo demuestra amor por nosotros? Pero faltó una, Miriamcita. Si hemos sido reconciliados, ¿qué ha ocurrido con nuestras ofensas? Ya, no tomen en cuenta las transgresiones. Sí lo hicimos. ¿Me repites? Dios no toma en cuenta mis pecados ni transgresiones. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demuestra amor por nosotros Dios? ¿Cómo demuestra su amor? A través de Jesús. Es que yo pienso que la obra más grande fue haber entregado a su hijo a la muerte por culpa de un pecador como yo. Dice que más Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. No mereciéndonos nada, Jesús murió por nosotros. Así muestra su amor. ¿Estamos nosotros mostrando amor por aquellos que nos ofenden? Teniendo en mente todo lo que hemos aprendido, ¿cómo demostramos el amor de Dios a otros? ¿Cómo damos de lo que el Señor nos dio? ¿Se acuerdan la semana pasada el siervo malo? Perdonando. Perdonando, que conozcan el amor. Perdonando. Sí. Y no solo perdonando. Misericordiosos. No solo siendo misericordiosos. Sino llevando con nosotros la palabra de reconciliación. Llevando con nosotros la palabra de reconciliación. Siendo embajadores. Haciéndonos partícipes de la obra que Jesús hizo. Porque también ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos hacer lo mismo que Jesús hizo. Reconciliar a los demás. Y miren, aquí me parece me encanta en el 20, cuando dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Miren, ¿quién está rogando? Dios. Dios mismo. Por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Sí? Pero ¿cuál es nuestra actitud por lo general? Ah, ¿no quieres oír? Está bien, friégate. ¿Dónde está el amor? Es ese ruego, es ese deseo que el amor nos derrite por aquel pecador y necesitado. Eso fue lo que Dios experimentó. Entonces, miremos en Primera de Corintios. Espérense, nosotros leímos los dos. Muy bien. Aclaración. Un embajador es un mensajero autorizado o la persona quien representa a una autoridad mayor. En este contexto, el embajador es un mensajero de Cristo, llevando el mensaje de la reconciliación. Miren esto, es un mensajero de otro. No llevo mi propio mensaje. No es que yo cuando era, es que yo ahora que soy cristiana soy así, así. No, no soy yo, ese no es el mensaje. No nos equivoquemos. ¿Cuál es el mensaje?
Dice, en este contexto, el embajador es un mensajero de Cristo. ¿Cuál es el mensaje que nosotros vamos a llevar? Reconcíliense. Es el El mensaje de evangelio. Cristo, de reconciliación, el evangelio. No es mi mensaje. Muchas veces nosotros hablamos esto de Cristo y esto de mí. Es que yo ahora, si nosotros vamos a dar un testimonio, mi testimonio tiene que ser así de chiquitico, porque la mayor información, el mensaje grande, el mensaje importante es el de Cristo, el evangelio. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta, somos muy dados a decir, es que yo antes, es que yo iba, es que yo hacía, pero ahora yo hago esto. No, Señor, yo no morí por nadie. Cristo fue el que murió. ¿El mensaje de quién es? De Cristo. De Cristo. Es a Él al que tenemos que mostrar, enseñar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la reconciliación? Llevar el evangelio, la gran comisión. De Cristo. El mensaje de Cristo, el evangelio. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros vimos cuál? Ah, no, mentira. No. ¿Puedes cumplir esta responsabilidad si rechazas perdonar a alguien? No. Es imposible dar de lo que no tenemos. Sí, porque si somos embajadores, somos representación de ese que nos mandó, y ese que nos mandó perdona, pues nosotros también debemos perdonar. O sea, eso es ahí como el efecto dominó. Si Él lo hizo, nosotros también, y somos embajadores de Él. Cuando retenemos el perdón, estamos reteniendo la verdad, no la estamos dando. Entonces no podemos ser embajadores si no perdonamos. Hermana Miriam. ¿Está silenciada? No, señora. ¿Puedo decir algo? Dime. Es que los embajadores no simplemente llevan un mensaje. Los embajadores representan esa nación, representan a esas personas. Y nosotros como embajadores de Jesucristo tenemos que estar cuidando cómo hablamos, lo que vemos, cómo nos relacionamos con otras personas porque estamos representando a Jesucristo. Más que eso, cuando nosotros realmente somos embajadores de Cristo, ni siquiera tenemos que estar pendientes de eso. ¿Sabes por qué? Porque el Señor preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo es la respuesta. El hecho de que yo tenga el amor, entienda el mensaje grande que Dios nos dio, como resultado va a dar que yo muestre amor por los demás. ¿Sí? Es decir, eso que yo estoy pensando que debo, que sí, claro, a veces tengo que tenerlo en cuenta porque estoy pensando en otras cosas que y no porque le agradan estamos a en Dios. este cuerpo todavía. Sí, pero cuando realmente estamos siendo controlados por el Espíritu Santo de Dios, miren, ¿cuál es el fruto del amor, del Espíritu Santo de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Todo esto, entonces ese es el resultado. O sea que si yo estoy en comunión con mi Señor, yo voy a mirar a los demás como el Señor me mira a mí. Es el resultado de Él, es la obra de Él. Pero cuando yo digo que estoy en comunión con el Señor y no lo estoy, es cuando tengo que estar pendiente de no obrar mal, porque estoy haciéndolo en mi carne. Pero cuando estoy dependiendo de mi Señor, es Él el que lo hace en mí, no soy yo. ¿Sí? Es Él el que derrite mi corazón hacia los demás, hacia el necesitado, hacia el que me ofende incluso. Eso es obra del Señor. ¿Sí vemos la diferencia? Es que hay una línea un hilo ahí de diferencia, pero es el Señor el que hace la obra. Bueno, no sé si terminamos ahorita, chicas. Nos faltan. ¿Terminamos ahora o seguimos? Nos falta uno, observa nada más. Díganme. Sigamos. Bien. Terminemos. Página 49. Como hemos visto, no tienes que seguir siendo esclavo del pecado. Puedes ser reconciliado con Dios. Ahora, antes de finalizar la lección, echemos otro vistazo al Evangelio y a lo que significa para nosotros. Vamos a estar marcando Evangelio, el cual, con una E. Siempre que se refiera a Evangelio, con una E. Y vamos a estar marcando Cristo y vamos a subrayar la expresión conforme a las Escrituras.
Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Ahora, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que les anuncié, el cual, o sea, el evangelio. También ustedes recibieron, en el cual están también firmes, por el cual, el evangelio, también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, que les anuncié, a no ser que hayan creído en vano. Esto me está mostrando que no todo el mundo que dice Señor, Señor, le cree. 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Primero, yo lo marco. Que Cristo, el Mesías, murió por nuestros pecados. Esto fue lo que aprendió Pablo y nos está compartiendo. Que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el 4, que fue sepultado y que resucitó. Ese que fue sepultado es la segunda cosa, y que resucitó es la tercera, que resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Que se apareció. ¿Quién se apareció? Jesús. A Cefas, Pedro, y después a los 12. Luego se apareció. ¿Quién se apareció? Jesús. A más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Muy bien. En ese momento habían testigos presenciales que podían decir, yo lo vi. 7. Después se apareció, ¿quién se apareció? Jesús. A Jacobo, Santiago, que es Santiago, luego a todos los apóstoles. 8. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo. En la Reina Valera dice como un abortivo. Se me apareció también a mí, a Pablo. ¿Sí? Entonces, discute, ¿qué aprendiste al marcar todas las referencias al Evangelio? En el versículo 1 de 1 Corintios 15, ¿qué aprendemos del Evangelio? Que se predicó. Pablo lo predicó. Se predica. Bien. ¿Qué más pasa con el Evangelio? ¿Qué aprendemos? Se recibe. Se recibe. Y ahí mismo se está firme en él. Se está firme en él. No es algo para que hoy sí, mañana no. Ese es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. ¿Qué más aprendemos en el versículo 2? Que son salvos por medio del Evangelio. Ajá, da salvación. Si se retiene la palabra. Porque hay gente que dice, o por presión, sí, creo, sí, acepto. O porque, oye, qué chévere se pasa aquí. Yo como que me quedo acá. Pero no, aquí está diciendo, si retienen la palabra que les prediqué. A no ser que hayan creído en vano. ¿Qué más aprendemos del Evangelio en el versículo? ¿Ya? ¿Sí? Ya no más. ¿Hay algo más del Evangelio? No, pues no. Se predica, se recibe, en él debemos estar firmes, por él somos salvos. ¿Sí? Solo para no pasarlo por alto. ¿Cuáles son los puntos principales del Evangelio de acuerdo a los versículos 3 y 4? ¿Se acuerdan que yo les dije 1, 2 y 3? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado Segundo, y resucitó al tercer. Fue sepultado. Fue sepultado y tercero, resucitó al tercer día. ¿Sí? El hecho de que Jesús haya resucitado nos da la confianza de que su sacrificio fue aprobado por Dios. Por eso dijo el Señor, consumado es. ¿Qué ocurrió conforme a las Escrituras? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Miren, esto no fue algo que se le ocurrió
a Jesús o a los evangelistas decirlo ahorita después de que Jesús nació. Esto está prometido desde el mismo Génesis 3. Vez tras vez tenemos tantas profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, por eso dice conforme a las Escrituras. O sea, se cumplió algo que se había ofrecido muchísimas veces en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? En los versículos 5 al 8, ¿qué evidencia cita Pablo para afirmar que estas cosas realmente ocurrieron? ¿Qué dice Pablo para darle la seguridad? Mire, esto ocurrió, ¿por qué? Porque luego se apareció a Pedro, se apareció a las 500 personas, se apareció a Jacobo y por último a todo ese combo. Al combo de los 12. Apareció. Muy bien, hay testigos, habían testigos en el momento que podían decir, yo lo vi, ¿sí? De acuerdo con el Evangelio, ¿quién pagó por nuestros pecados? ¿Y cómo fue hecho el pago? ¿Quién pagó? Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, muriendo por nosotros, con su sangre. Dando su propia vida. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro estudio del perdón realizado hasta ahora? ¿Qué tiene que ver el entender que hemos sido perdonados con que hemos sido perdonados? ¿Qué tiene que ver el entender que hemos sido perdonados con nuestro perdonar a otros? Estas dos cosas. Yo he sido perdonado. ¿Esto qué tiene que ver con que yo debo perdonar a otros? Que de lo que me dieron, yo debo dar. Si me dieron perdón, yo debo dar perdón. ¿Qué más? Que no importa lo que las personas me hagan, nunca van a hacer lo que yo le hice a Jesús. Además de eso, ¿qué hizo el Señor conmigo después de haberme perdonado? ¿Qué título me dio? Además de ser su hija, ¿no? ¿Qué me mandó a hacer? Embajador. ¿Sí? Y ahora yo tengo que creer lo que predico. ¿Sí? Muy bien. Finalizando, página 51. Pecado es una palabra poco popular. Muchos se ofenden cuando les decimos o les hablamos del pecado. Pero describe nuestra violación a las leyes de Dios. Nosotros somos responsables de nuestros pecados y la Biblia es muy clara en este asunto. Sin embargo, Jesús ya ha pagado por nuestros pecados, por los pecados pasados, presentes y futuros. Así que, esto dice en Tito 3 del 4 al 7. Así que ahora puedes enfrentar responsablemente el pecado y recibir el perdón de Dios, o puedes ignorarlo, excusarlo y continuar en él y recibir el juicio de Dios. Recordemos que hablaba de la ira venidera de Dios. Ese es el juicio de Dios. Puede que hayas escuchado a alguien decir, no puedo perdonarme. Y tal vez tú mismo lo hayas dicho esta frase. Aún así, en todo lo que hemos leído hasta el momento, en ninguna parte hemos visto que debamos perdonarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, el aceptar este tipo de pensamiento significa que no tenemos un verdadero entendimiento del perdón. Con esta frase podríamos estar diciendo que el amor y la provisión de Dios no son suficientes. En cierto sentido, estaríamos poniéndonos a nosotros mismos por encima de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios aquí me está diciendo, y miren, es muy común lo que está diciendo aquí el libro. Mucha gente dice, es que yo no me puedo perdonar. Pero ¿por qué no eres libre? ¿Por qué no disfrutas de lo que Dios te está dando? Es que no puedo, es que lo que hice fue tan tremendo. O sea, fue tan grande tu pecado que el amor y la muerte de Jesús no puede taparlo, no puede cubrirlo, no puede perdonarlo. ¿Ah? ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Sí. Si yo pongo por encima mi pecado, mi culpa, estoy rechazando el perdón, el completo perdón de Dios. Estoy diciendo que no es suficiente. O sea, que como es total su perdón,
todo, yo tengo que creer que lo que hice puede ser la cosa más tremenda, quedó en mi vida pasada. Y dice el Señor en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que la culpa no es producto de el creer en Jesús. No podemos tener culpa de algo que ya fue perdonado, que hemos sido justificados, que el Señor nos ve a cuentas por medio de Cristo. ¿Sí ven? El rehusarte a creer que has sido perdonado significa volverle tu espalda al amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Tal vez necesitas detenerte en este momento y preguntarte a ti mismo, ¿he recibido el regalo del perdón de Dios y sus promesas de vida eterna a través de Jesucristo? ¿Lo he creído, lo he recibido, lo he asimilado, lo he aceptado? ¿Lo creo? Si no es así, ¿por qué esperar? Si este es el deseo de tu corazón, habla con el líder de tu grupo de estudio o a quien tú le tengas confianza, quien se alegrará mucho por orar contigo y recibirte dentro del reino de Dios, dentro de la familia de Dios. ¿Has hecho de tu vida un desastre? ¿Te sientes indigno del amor del Padre? Y habiendo visto por ti mismo lo que Dios dice, te has dado cuenta que sin importar lo que hayas hecho, puedes estar seguro del completo y absoluto perdón de Dios. Ya sea que hayas traído vergüenza a tu familia, malgastado las finanzas familiares, te hayas involucrado en relaciones sexuales inmorales o pornografía, hayas robado a alguien o incluso asesinado, aún no es tarde. Así que recibirás su perdón ahora. Así que recibirás su perdón ahora. Esta es la forma de hacer. Primero, confiesa a Dios que has pecado. Tenemos que reconocer que estamos enfermos para que el médico nos sane. Que has quebrantado su santa ley, que te has rebelado contra su santa voluntad. Es decir, llama a tus pecados por lo que son. ¿Qué son? Pecado. La palabra confesar en 1 de Juan 1:9 significa decir lo mismo, confesar el pecado. Entonces es estar de acuerdo con Dios en lo que has hecho, en que lo que has hecho está mal. Es decir, si el Señor me dice, tú eres mentiroso, yo le puedo decir, sí, Señor, yo soy mentiroso. ¿Sí? Eso es confesar, ponernos de acuerdo con el Señor. Pero nuestro argumento siempre es, y nos justificamos a sí mismos. Entonces estamos negando la limpieza y la santidad de Dios para nosotros. ¿Sí? Estar de acuerdo. Eso es confesar. Sin argumentos. Sí, es que yo hice, pero la embarraste. Sin peros. Sí, Señor. Así. Asume la responsabilidad. ¿Alguien quería decir algo? Ok. Asume la responsabilidad por tus pecados. No puedes culpar a nadie más. Reconoce tus pecados y asume toda la responsabilidad. Dile a Dios que estás dispuesto a hacer restitución de ser así, si es necesario. Esta disposición a estar bien, no solo con Dios, sino también con los hombres. Sigue el principio que Jesús estableció para nosotros en Mateo 5, 23 y 24. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo he robado, debo restituir, confesar a la persona y restituir lo que robé. Que si yo hablé mal de alguien, debo recoger mis palabras, pedir perdón y decir que yo fallé. ¿Sí? Eso es recoger todo lo que dejé tirado. Agradece a Dios por la sangre de Jesucristo que te limpia de todo pecado y en fe acepta su perdón. Recuerda, el perdón siempre está basado en la gracia.
nunca en el mérito, nunca en las obras. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es lo que nos dice Romanos 5:20. Estábamos en una condición tan perdida. Sobreabundó para que pudiéramos recibir su paz. Confía totalmente en la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación en los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Sin importar cómo te sientas, aférrate en fe a lo que Dios dice. No permitas que Satanás, ojo, el acusador de los hermanos, te robe la victoria de la fe. ¿Sí? Porque cuando yo digo, uy, es que yo hice esto tan terrible, él me va a decir, oye, si quieres tremenda, y me roba la victoria de haberle creído al Señor. ¿Sí? 6. Agradece a Dios por el regalo de su Santo Espíritu y dile a Él que quieres andar por el Espíritu para que ya no cumplas los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Oraciones como esta muestran un genuino arrepentimiento. Una vez que has aceptado el perdón de Dios, tienes el fundamento necesario para perdonar a otros y andar en la verdadera libertad. Esto es algo magnífico, pero hay muchas cosas que por no tenerlo claro no podríamos disfrutar. Por eso es tan importante que veamos la magnitud del perdón de Dios, para que lo creamos. Miren, Dios no se asusta. Dios no dice, ¡ay, Miriam hizo eso! Dios ya lo sabe. Él me conoce. ¿Sí? Entonces, no, él no se asusta. Él está listo simplemente a que yo lo reconozca. Ay, sí, Señor, yo hice esto. Qué vergüenza. ¿Me perdonas, por favor? Nos ponemos de acuerdo porque sí hice mal. Es todo fácil. Es mucho más fácil de lo que pensamos. Por eso tenemos que tener clara esta información. Yo creo que esta es una lección clave para que nosotros podamos tener victoria en una vida cristiana, en vivir una vida cristiana que agrade al Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok. Entonces, ¿quién quiere despedirnos en oración? Y darle gracias al Señor por esta inmensa obra que hizo por nosotros. Sigue, amor. Sí. Mari. Señor, venimos delante de ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, a darte las gracias, Señor, a glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre Rey Celestial, porque tú sabías, Señor, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Señor. Y así, Señor, te subiste, Señor, en esa cruz por nuestros pecados y nos perdonaste, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, por lo que hiciste en esa cruz, Señor. También te damos gracias, Señor, por enseñarnos hoy a perdonar, Señor, un día más, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones, Señor. Que si alguna de nosotros, Señor, no nos hemos perdonado nosotros mismos o a otras personas, Señor, que hoy sea el día, Señor. Que esta no sea una lección de un libro y de aquí de una hora, Señor, sino que sea para que la pongamos en práctica, Señor, y seamos también embajadoras de tu palabra y embajadores de tu palabra. Señor, rogamos que sigas tú bendiciendo la casa de la hermana Miriam, del pastor Luis Eduardo, Señor, y gracias, Señor, por lo que nos enseñaste hoy. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga. Por el chat nos ponemos de acuerdo para que tomen algunos observas de la siguiente clase, pero por el chat, no tenemos tiempo ahora. Perdón, antes de que terminemos, Miriancita, tú no eres administradora ni coadministradora. Aida se fue y quedó Marisol como anfitriona. Entonces ella debe cerrar la sala. Ok, muchas gracias. Gracias a todas, buen día. Bueno, chao, chao. Buen día, chao. Buen día a todas. Gracias, chicas. Bendiciones. Adiós. Gracias, gracias. Dios les guarde. Qué hermosura de mujeres.